Bien, vamos a considerar entonces San Marcos capítulo 11 a partir del verso 20, en el libro de los Hechos a partir del capítulo 12 a partir del verso 1, y luego Santiago, la carta de Santiago capítulo 1 verso 1. Ahí vamos a estar. Una expresión que conocemos, que hemos hablado, es la oración del justo puede mucho. Es una oración que sí aclara la oración del justo. La oración del injusto no sé, pero la oración del justo logra mucho. Cuando una persona es justa delante de Dios, obviamente va a pedir, o está implícito que va a pedir algo que es justo, no va a pedir algo injusto. Bueno, esa oración del justo puede mucho. También habla acerca de la fe, una certeza, una seguridad de que va a ocurrir o va a suceder lo que estamos pidiendo. Lo congruente sería orar por lluvia y salir con un paraguas. Eso sería lo correcto. Si estás orando por lluvia, sales con un paraguas, pero no, imagínate que oras por lluvia y ¿a dónde vas? Oye, ¿y el paraguas? No, es que no va a llover. Oye, pero se acaba de pedir algo, o sea, de quién eres, ¿no? O sea, sí, no sé, hay una línea muy delgada en donde la fe se lleva a la práctica, donde se demuestra la fe y la seguridad de lo que estamos pidiendo es bueno, que Dios lo va a escuchar. Cuando oramos y está presente la duda y no la fe en la oración, no siempre los resultados son como los queremos. Si bien Dios tiene misericordia, nos estamos exponiendo. San Marcos capítulo 11 verso 20, el Señor Jesús deja una enseñanza. Y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Un día antes el Señor Jesús había ido a la higuera, había buscado higos y no había encontrado, entonces la maldijo. Bueno, dice que al día siguiente pasaron y se había secado la higuera desde las raíces, verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, enredadita la expresión, lo voy a repetir, dice: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, crees en lo que estás pidiendo, crees que lo que pides es correcto delante de Dios, lo crees, o hay inseguridad. Desde el momento que nace la oración surge con inseguridad, desde el momento que nos acercamos a Dios surge con seguridad o surge con inseguridad. Si yo creo que lo que le estoy pidiendo a Dios es correcto, estoy seguro que es correcto, y se lo pido a Dios y creo que va a suceder, ¿sí? Y si creo que va a suceder, entonces entro en un estado de paz, de tranquilidad, porque yo ya se lo pedí a Dios, ya se lo pedí a Dios. Sí, ahorita llegamos y nos organizamos y frutita, avena, y estás inquieto. No, va a llegar, va a suceder, cuestión de 20, 30 minutos, pero va a llegar. No estoy inquieto, no estoy desesperado. Tengo una necesidad, tengo hambre, pero creo que va a llegar. No estoy intranquilo. Cualquiera, dice, que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo, verso 24, todo lo que pidieres orando, ¿crees que lo recibirás y que vendrá? Todo lo que pides orando, ten la seguridad de que va a suceder. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es importante estar en buenos términos con Dios y estar en buenos términos con los hombres. Más adelante Pedro toca el tema y dice: Pedro, ¿sabes qué? Si tratas mal a tu mujer, si estás enojado con tu mujer, tus oraciones tienen estorbo y no llegan a la presencia de Dios, si no lo aclara. Una vez dicho esto, una vez teniendo clara la enseñanza del Señor Jesús, que la fe es determinante para la oración, la seguridad es determinante para la oración, que la oración del justo puede mucho, que creamos en lo que estamos pidiendo. Tiempo después ocurre algo. El libro de los Hechos captura una historia relacionada con Pedro. Ya estamos hablando después de la muerte y resurrección de Jesús, ya estamos hablando en el tiempo donde los apóstoles estaban en cumpliendo la tarea de predicar el evangelio, y había persecución. Los estaban persiguiendo por predicar la palabra, ¿sí? Y había habido una tragedia, ya habían los primeros mártires, ya habían dado su vida. Hechos capítulo 12, verso 1, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos,
procedió también a prender a Pedro con intenciones de matarlo. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, igual que había hecho con Jacobo. Lo iba a sacar para que lo matara. Esa era su intención. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 4 grupos de 4 soldados cada uno. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa expresión, Pedro está encarcelado, Pedro está detenido, todo apunta a que le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Jacobo. Nosotros ya sabemos que no, pero en un principio ellos no lo saben. Ellos están preocupados por él, y dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Continúa verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que decía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Una vez más, Pedro fue encarcelado, está la iglesia preocupada por él, y estaban reunidos orando por Pedro. Quiero resaltar ese punto. Pedro es encarcelado, hay intenciones de matarlo, ellos están orando, dice la primera expresión en el verso 5. La iglesia hacía oración sin cesar. Luego más adelante dice que estaban reunidos, en el verso 2, estaban reunidos orando. En la madrugada, en la noche, están orando por Pedro, porque al día siguiente iban a sacarlo y lo iban a matar. Verso 13, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de la emoción, no abrió la puerta. En vez de correr a abrirle, se emociona tanto que no va y abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron: estás loca. Esto me encanta, perdón, me emociona, me sorprende mucho. Es una ironía. Ellos están orando, ellos le están pidiendo a Dios por Pedro, ellos le están pidiendo a Dios que suceda algo, y cuando eso sucede, no lo creen. No lo creen. Llega Rode y le dice: Rode, Pedro está a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, estaba tocando la puerta, persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. Pero él haciéndoles con las manos señas de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y por eso la pregunta: ¿cómo es que oramos? ¿Oramos creyendo que Dios va a responder, o oramos dudando que Dios va a responder? Porque el Señor Jesús ya les había dicho: cualquiera que pidiera al Padre y no dudando, aclara la importancia de no dudar. Y aquí es una iglesia que me sorprende, es una iglesia que está orando sin creer. Es una iglesia que está orando a Dios por Pedro, haciendo oración para que Pedro sea liberado, pero al mismo tiempo sin creer que Dios va a responder. O cuando llega la respuesta de Dios, dudan que Dios haya respondido. Es una ironía, es un absurdo, es algo extraño. Señor, te pedimos que Pedro sea liberado. Ahí está Pedro: no, no es cierto. Señor, te pedimos. Es que Pedro está afuera. Dios ya escuchó tus oraciones, Dios ya respondió tus oraciones. Y es que Dios escucha nuestra necesidad y se adelanta. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios responde a nuestra necesidad?
¿Cómo reaccionamos? Y tienes una gente que está dispuesta a creer en lo sobrenatural. No es Pedro, es ser un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué te habría de sorprender que Dios responda? Es una iglesia que hace oración por miedo. Acababan de matar a Jacobo, lo habían asesinado. Y obviamente creen que algo malo le va a suceder a Pedro. Es una iglesia que está haciendo oración pero sin esperanza. Les decía hace un momento, ¿cómo vamos a pedir por lluvia y sale sin paraguas? Vamos a pedir que Dios me conceda algunos días y no pido permiso. ¿Cómo haces oración? No sé si lo vemos. Pero si pides algo y lo que pides es correcto y lo que pides es justo, entonces tienes que esperar la respuesta de Dios y tienes que estar en un estado de paz y tranquilidad, esperando que Dios responda conforme a tu necesidad y conforme a su misericordia. Sin embargo, esta es una iglesia que hace una oración pero sin esperanza. Vamos a orar por Pedro. Lo correcto hubiera, vamos a orar para que Pedro se libere. Y tú vete a la puerta, tú vas a avisarnos cuando Pedro llegue. Eso hubiera sido lo correcto. Vamos a pedir a Dios que liberen a Pedro. Y tú por lo pronto te vas a ir allá afuera para esperarlo. Y tú prepara café para que cuando Pedro llegue ya haya café aquí. Pero sin embargo no lo hacen así. Es tanta la necesidad, es tanto el temor que no los permite ver que Dios va a responder. Y cuando llega la respuesta, hace 2 semanas les hablaba de cómo reaccionaron las mujeres, los discípulos, particularmente Tomás, cuando vienen sus hermanas y vienen con una buena noticia. Oye, Jesús resucitó. No es cierto. Jesús resucitó, vamos a Galilea. No es cierto. Bueno, esta es la misma historia, es lo mismo. Siguen sin creerle a los hermanos. Llega Rode con una buena noticia. Nuestras oraciones han sido escuchadas. Dios escuchó nuestras oraciones. Pedro está a la puerta. No es cierto, estás loca. Estás loca. Dios me dijo que Dios envió respuesta y mi familia va a estar bien, mis hijos van a estar bien, mi negocio va a estar bien. No, hombre, no estás viendo, no estás oyendo. Dios ya había respondido sus oraciones. Ellos seguían sin creer en el amor, en la misericordia, en la respuesta de Dios. Es una iglesia que oraba por responsabilidad, porque a veces es por responsabilidad. Hay que orar porque hay que orar, pero sin creer. La oración debe tener no solo un asunto de responsabilidad, sino también venir acompañada de paz. Si hacemos una oración, debemos estar en un estado de paz y de tranquilidad y de esperanza. Pues si ya oré a Dios, yo ya puse mi necesidad delante de Él. Yo ya puse mi necesidad, estoy tranquilo, no estoy inquieto. Estoy creyendo que mi necesidad es genuina, porque sí, la Biblia dice que pides y no recibes porque pides mal, porque pides para los propios deleites. Pero cuando no pedimos para los propios deleites, cuando pedimos un asunto que tiene que ver con la justicia, con lo correcto, con lo honesto, entonces tenemos que tener esa seguridad de que Dios va a responder. Que Dios va a responder. Pero es una iglesia que ora por responsabilidad, pero sin esperar nada. Sin esperar de parte de Dios. Una iglesia que no cree en lo bueno y que no cree en la misma respuesta de Dios. Y dicen a Rode, no, hombre, estás loca. Está dispuesta a creer que es un ángel. Primero prefieren creer que es un ángel que creer que Dios ya escuchó sus oraciones y le respondió. Dice la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 1. Santiago es fuerte. Santiago es una carta, le sube un poquito de tono. Habla algo relacionado con la forma en la que pedimos. Dice Santiago en su carta, lo voy a leer todo al principio para ponernos en el contexto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es muy severo. Si tienes dudas, no esperes que Dios responda. No esperes que Dios responda. Vuelvo al mismo ejemplo. Si estás pidiendo lluvia, sal con un paraguas. Si es con lluvias, impermeabiliza la casa, porque van a llegar. Pero no pienses, dice, oye, estás pidiendo algo dudando, pues no pienses que lo vas a recibir. ¿Por qué lo verás de recibir si tienes dudas? Es un poco severo. Es severo.
pero es claro. ¿Cómo nos acercamos a pedir a Dios? De entrada decir, bueno, si estoy pidiendo lo correcto, si estoy pidiendo la salvación de mi familia, la salvación de mis hijos, que no tengamos falta de ningún bien, estoy pidiendo que haya paz y armonía en mi matrimonio, que toda mi casa sea una casa firme, sea una casa donde no venga nada a contrariarnos, estoy pidiendo lo correcto y lo justo delante de Dios, pues tengo que esperar que lo justo y lo correcto suceda delante de Dios. Discutí con mi familia y con mis hijos y le pido a Dios que haya paz, y el día que recibo un mensaje, no le hablo, no le contesto, seguramente sigue enojada. Pues espérame, pues acaba de pedir que las cosas se arreglen, acaba de pedir que las cosas estén en paz y te timbran, para que seguramente, no sé, le debo al banco y me hablan del banco, me van a cobrar, no, a lo mejor te hablan para decir que ya no, si me hablan para cobrarme, espérame, estás pidiendo algo y lo necesitas, atiéndelo y enfréntalo creyendo que la respuesta de Dios va a llegar. Ahí perfecto, lo correcto hubiera sido, no estoy en esa situación y no quiero ser duro, pero vamos a orar por Pedro y tú vete a la puerta y tú prepara café y tú prepara la cena, porque Pedro va a llegar. Primera noche, no sucede nada, lo repetimos la segunda noche, vuelve a preparar café y vuelve a preparar pan para ahorita que llegue Pedro. No sucede nada, tercera noche, lo volvemos a hacer. No te canses de hacer el bien y no te canses de esperar la respuesta de Dios. Hace algunas semanas les hablaba de Caleb, 45 años esperó Caleb la respuesta de Dios y aún recordaba. Y la respuesta de Dios llegó tarde, no llegó tarde, llegó en el momento que debía de llegar. Pero no se le olvidó a Caleb. Pero a esta iglesia se les olvidó. Seguían orando y mientras oraban, no estaban preparados para la respuesta de Dios. Es donde nosotros tenemos una lección importante. Si nos acercamos con fe, no dudando, dice la expresión del Señor Jesús, no dudando, enseñó Jesús en la carta, en el Evangelio de San Marcos, no dudando, creyendo que lo que estás pidiendo lo vas a recibir y preparado para recibir lo que viene de parte de Dios, seguro, preparado. O sea, imagínate que estás, Señor, un terreno, porque quiero construir, pues empieza con los planos. ¿Para qué quiero los planos si no tengo terreno? Espérame, eso va a llegar, pero primero ten los planos, empieza con los permisos, no, es que no puedo, no sé, pero creyendo que lo vas a recibir, seguro que lo vas a recibir. Porque cuando pedimos bien y pedimos delante de Dios, la respuesta llega. Que la respuesta de Dios nos encuentre alegres, que la respuesta de Dios nos encuentre en un estado de paz, de gozo y de esperanza. Que no llegue la respuesta de Dios como es el caso, ¿no? Está Pedro afuera, no me estés interrumpiendo, estoy orando para que liberen a Pedro, no sé, me causa gracia el que llega Rod y, no me interrumpa Rod, estamos orando para que Pedro regrese, es que Pedro está afuera, Señor, libera a Pedro, ya lo liberó, ya está afuera, ya está ahí, hombre, atiéndelo, ahora toca atenderlo, ahora toca llevártelo, porque igual hay una sentencia para él y lo quieren matar, ahora ocúpate de la respuesta de Dios, pero no, estaban tan ocupados pidiendo que no estaban preparados para recibir la respuesta de parte de Dios. La iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro y Dios escuchó sus oraciones y sus oraciones fueron respondidas, pero parece raro que no creían en la propia respuesta de Dios y no creían en el mensaje de Rode y nos deja una lección. Nos acercamos a Dios no dudando, nos acercamos a Dios creyendo, nos acercamos a Dios con una causa justa delante de Él, entonces tenemos que prepararnos para que lo bueno ocurra. Tener confianza en que la buena respuesta de Dios va a suceder y tener esa seguridad. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra traducción de la Biblia lo dice un poquito diferente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Esa es la fe. Estoy tranquilo, tengo paz, no estoy contento con lo que está sucediendo, pero estoy tranquilo porque yo ya presenté una oración delante de Dios. No estoy tranquilo con la enfermedad, no estoy a gusto con la enfermedad, pero yo ya la presenté delante de Dios. Y esto será para bien, porque todas las cosas se ayudan a bien a los que aman a Dios. Y en ese estado es que esperamos la respuesta de Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, que en verdad va a suceder. Y nos toca prepararnos para lo que va a suceder. Nos preparamos para la respuesta de Dios. Cuando son oraciones justas, cuando lo que pedimos es correcto delante de Dios, cuando lo que pedimos no es para los propios deleites, sino es para el bien común, el bien de la comunidad, el bien de la familia. Entonces nos preparamos para la respuesta. Hay un ejemplillo ahí de cómo una iglesia no estaba preparada.
que podemos ser una ciudad preparada para la paz, que podemos ser una comunidad preparada para la paz. Hemos pedido a Dios por paz, estamos pidiendo lo correcto, estamos pidiendo lo justo. Señor, que esta ciudad, que esta región, que esta tierra sea siempre una tierra buena, una tierra en la que caiga la lluvia a tiempo, una tierra en la que el trabajo no falte. Y nos preparamos para que lo bueno suceda. Nos preparamos. Tenemos el teléfono cargado para que la llamada llegue, el teléfono en la mano para que la llamada llegue, para que el mensaje llegue y lo atendamos. Eso sería estar preparados. Llega Rodi. Ábranme, dice Pedro, ábranme. No lo atienden. Está loca. Pedro no. Pedro está en la cárcel. Pedro lo van a matar mañana. No, Señor. Dios escucha nuestras oraciones y atiende nuestras oraciones y llegan a tiempo. Tenemos que creer. Creer, dice Jesús, no dudare. Cualquiera que pidiere y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que pidamos sucederá. Vamos a confiar en eso y tener paz y prepararnos y que no suceda ahí. Pedro ya salió y ellos seguían orando, ¿no? Y desconfiando. Una ironía ahí que nos deja una lección.